Sí, Vamos a escuchar. Sí, ahí se escucha perfecto. Alguien que escriba ahí en el chat si se escucha. Hola, hola, ahora te oigo. Sí, dice Rita. Genial, buenas noches, buenas noches. Hola, Agustín. hola, hola, Damián. ¿En qué parte del mundo se encuentra usted? En este momento en Nueva York, En Nueva York. para ser preciso, sí. ¿Y qué hora es allá en este momento? Cambió el domingo pasado, o sea que ahora estamos a 1 hora de diferencia con Colombia. Ahora son las 9:30 aquí. Genial. ¿Sabés lo que es esto o no? Esto, ¿sabés lo que es esto? Sí, lo El conozco famoso de mate infancia. que no vas a poder tomar vos en este momento, pero bueno, vamos a dar la bienvenida a todos. Bueno, hace rato que venimos conversando de esto, Agustín, conversando de esta posibilidad principalmente, ¿no? Como una manera de acercar esto que nos gusta, que nos apasiona, que nos encanta. Imagínate que recién terminé de dar una clase de todos los martes, que son 3 horas de coaching. Y seguimos con la misma, pienso yo, con la misma energía porque es algo que nos encanta. Y este espacio va a ser un espacio justamente creado para eso, ¿no? Para poder acercar lo que nosotros hacemos, que es el coaching ontológico, para que cada vez tenga más difusión, que las personas entiendan y comprendan qué queremos decir cuando hablamos de que somos coach. No sé si te pasa lo mismo, Agustín. Sí, yo creo que gran parte de nuestro trabajo es hacer difusión, porque es si bien ya tiene varios años, pero es una disciplina relativamente nueva, entonces hay mucha confusión, no tanta claridad, a veces algunos también que inescrupulosamente se están aprovechando de que es algo que está bastante de moda o que suena por todos lados y están haciendo cosas que simplemente son talleres de liderazgo, que están bien, pero no tienen la profundidad que tiene el coaching, lo que es la transformación, el proyecto de vida que propone. Genial, Agustín. Y también seguramente como, bueno, hoy iniciamos, como dijimos que todos los martes vamos a estar conectados y también vamos a pedirles a nuestros oyentes que puedan compartir en el chat, cómo vienen escuchando, los temas que les gustaría que nosotros tratemos también el próximo martes. Pero pusimos un objetivo para estas primeras conversaciones, más que nada, como somos lo que vamos a estar conversando y generando este espacio de radio. Van a haber más invitados, más compañeros que se van a sumar a esta hermosa experiencia. Pero principalmente el objetivo de hoy es que la gente nos pueda conocer, principalmente que nos puedan conocer. Eh, a vos, ¿no? Que vas a ser uno de los locutores de radio. Entonces, contame un poquito, Agustín. Estás con una guitarra. O sea, ya apareciste con una guitarra. ¿Qué hace un coach con una guitarra? A ver, cuénteme. Bueno, creo que tiene que ver con que es una oportunidad para hablar un poquito de eso, ¿no? Como hace poco hice una publicación sobre la diferencia entre la psicología, las diferentes escuelas de psicología y el coaching, que realmente coaching no es psicología ni psicología es coaching. Entonces también dentro del coaching eh, nació de una manera, pero como todas las disciplinas, en la medida que se van desarrollando y creciendo, van saliendo diferentes líneas, Mm, siempre manteniendo la esencia, ¿no? Que para mí eso es lo más importante de todo. No desvirtuar nunca la esencia de lo que es el coaching. Ahora, como soy músico también, o sea, de ser coach, soy músico y estuve también un poco en el tema de la musicoterapia, eh, empecé a darme cuenta que eh, podía enriquecer mucho la música en los talleres. ¿Por qué? Porque de repente, como muchas veces digo, eh, una canción en 4 minutos puede tocar una persona, llegar a tocarlo tanto adentro, más que una charla de 1 hora.
Entonces dije, en mi caso, bueno, y además por el tipo de música que hago, ¿no? Que no eh, es música más diciente, no es más de experiencias, que conecta mucho con lo que hacemos en los procesos de transformación. Entonces por eso, y me ha acompañado desde que aprendí a tocar, ha estado conmigo siempre. En una época, cuando tuve mi primer hijo, la discusión que teníamos con mi esposa era si llevábamos el carrito al bebé o la guitarra. Era un gran dilema. Se solucionó, llevamos los dos. Llevaron los dos. Bueno, si querés, compartinos algo de la música que haces en los talleres. Sí, o sea, como te contaba, ¿no? Digamos, hay muchas cosas que se pueden utilizar para reforzar algo, reforzar una idea, eh, interiorizarla. Tú sabes que, digamos, cuando tenés una audiencia, eh, hay muchas personas diferentes, ¿no? Como sabemos, hay personas que son más físicas, hay personas que son más emocionales, hay otros que son más lógicos, aunque todos somos emocionales, lógicos, pero algunos tenemos más facetas así. Entonces la música es algo que llega mucho, que nos hace eh, reflexionar y, como te digo, utilizarla para apoyar una idea que estoy tratando de compartir. Mira, voy a tocar un pedacito de una canción que esta canción se llama Será, Serás. Y es un poquito como nos ha pasado a muchos en la vida. Que no es que alguien específicamente nos dijera, no, vos no puedes hacer esto, o naciste pobre, te tenés que quedar ahí, etcétera. No que nos lo dijeran directamente, aunque a algunas personas sí les ha pasado, pero digamos voces que escuchamos en la sociedad, como mensajes que escuchamos en la sociedad, que nos dicen, no, no puedes hacer esto, tenés que tener tal edad para tal cosa, todo un encajonamiento que justamente tiene tanto que ver, por eso el coaching cobra tanta fuerza, porque si hay manera de sintetizarlo es pensar fuera de la caja, aprender a pensar fuera de esos esquemas que te tratan de poner a todos con el mismo traje y no funcionamos todos con el mismo traje. Entonces, como dice esta canción, desde muy pequeño me dijeron que muchas cosas yo nunca podría lograr. Desde muy pequeño me dijeron que muchas cosas yo nunca podría alcanzar. Mas aquellos viejos consejeros se han quedado tan atrás, los busco y no los puedo hallar. En el momento más oscuro de mi vida, algo me decía, debes seguir hasta el final. Por eso te digo que serás, serás lo que quieras ser, que serás, serás lo que quieras lograr, que serás, serás lo que luches por conseguir, que serás, serás lo que quieras ser, que serás, serás lo que quieras lograr, que serás, serás lo que luches por conseguir. Serás, serás lo que quieras ser, serás, serás lo que quieras lograr, serás, serás lo que luches por conseguir. ¿Sabés que cuando estabas cantando, no es casualidad y me estaban poniendo también ahí en el chat, en el comentario del Facebook,
que tenía que ver con una clase que dimos hoy que trata de la identidad. Estábamos trabajando hoy, no sé si cuando la escribiste esa canción, en qué pensabas? No, mira, eso, una sola vez escribí una canción que me pidieron, dos veces escribí canciones que me pidieron sobre algo. Más que nada, más que lo que pensaba, viste, cada compositor, he estado con muchos compositores, ¿no? Y cada uno tiene una forma diferente que lo inspira a hacerlo. En mi caso personal es cosas que he ido observando durante cierta cantidad de tiempo y de repente un día, ¡ping!, aparecen, salen. No, no es que estaba pensando necesariamente Mm. en algo. Como una canción que escribí para Colombia, que en una buseta, ¿no? Todavía no tenía carro, en una buseta. Me vino la letra, llegué a mi casa y lo anoté y salió, ¿no? O sea que, pero más que todo tiene que ver con vivencias, en mi caso personal, ¿no? Cada compositor tiene una forma diferente de hacerlo. ¿Y en qué momento empezaste a aplicar la música en el coaching? ¿Cómo te diste cuenta que eso que me contaste, que contaste recién, que en un minuto podés, ¿cómo dijiste? En un minuto o 4 minutos podés ahorrarte una hora de coaching, algo así, dijiste? No, no, no necesariamente, pero quiero decir, una canción justa en el momento correcto te agarra mal parado y te dio, pero por la Mm. cabeza. Porque va directo al corazón, va directo a las emociones, no pasa por la razón. No te pones a analizar una canción que te está hablando de algo, especialmente cuando conectas con algo que está pasando en tu vida, ¿no? Que estás viviendo algo que ni siquiera sos consciente, pero una canción te toca ahí, te detona esa parte, y hace que se produzcan muchas cosas. Entonces, como no, desde el puro principio cuando hice mi primera certificación, empecé a utilizarlo, ¿viste? Lo empecé a utilizar ¿Vos ya porque tocabas también, música antes de ser coach? ¿Tocabas música o aprendiste después? no, 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 vengo de una familia de músicos, o sea que yo Ah. desde que era niño me crié en un ambiente súper musical y de danza folclórica, bailaba folclore, el malambo. Qué bueno la música como recurso, ¿no? Ya que trajiste el tema este de, bueno, nosotros nos conocemos no sé hace cuánto, pero tampoco hace poquito, pero sí un poquito más de 3, 4 años seguro, Sí, como cinco, como 5, cinco, seis años. nos conocimos acá en Bogotá, eh, que la verdad que ni me acuerdo cómo llegamos a conocernos, pero como es la vida, ¿no? Si nos toca, nos toca. Somos Sí, argentinos, no nos conocimos por muchos años, no voy a decir la cantidad de años por la duda, pero por muchos años no nos conocimos y nos vinimos a conocer acá en Colombia. Bueno, vos ya habiendo estudiado también, habiéndote certificado como coach y yo también ya iniciando porque cuando nos conocimos creo que en el caso personal mío, estábamos iniciando la escuela acá en Colombia, creo que llevábamos poco tiempo. Pero ¿cómo fue tu comienzo en el coaching? Porque, ¿qué cosas hacías vos? ¿En qué andabas, digamos? ¿Vos mira, sos de Buenos Aires o de dónde sos? ¿Sos de de Buenos Mar Aires? del Plata, de Mar del Plata, de la ciudad feliz, para los que no saben, la llaman así, la ciudad feliz, ¿no? Eh, Mira, es una historia, digamos, interesante en el sentido de que nunca encajé, ¿no? O sea, digamos, yo empecé a ser emprendedor como a los 20 años, porque, ¿por qué? Trabajaba en la Coca-Cola y ganaba muy buen dinero. Tuve un accidente, para no hacerlo largo, cuando fui a hablar con el gerente de la compañía. Me di cuenta que para el tipo yo era un número, ¿no? O sea, yo no sabía, imagínate la edad que tengo, yo no sabía que todavía no se hablaba de la inteligencia emocional, pero tenía bastante inteligencia emocional. Yo le vi la cara al tipo y dije, olvídate, parece soy un número. Y esa fue la última vez que trabajé como empleado. Y dije, no sé a qué me voy a dedicar, pero no le trabajo más a nadie, ¿no? Ya hacía música, no profesionalmente, o sea, empecé a tocar, a hacer presentaciones como a los 12 años.
ya sea música, ¿no? Como hobby, no profesionalmente, pero sí me atraía mucho. Entonces empecé con la música. Después, bueno, diferentes etapas, viví mucho el hipismo, vengo de los 60, viví toda esa experiencia que fue algo fantástico, ¿no? Después, bueno, entró mucho la droga muy pesada, pero al comienzo era una magia increíble lo que estaba pasando en todo el mundo. Fue la primera globalización. Vos sabés que ahí con lo que vos traés, Agustín, me acuerdo, bueno, en mi etapa de formación, vos sabés que yo estuve en varias etapas, pero en la última que estuve con Julio Laya, él trae una mirada esta de que el coaching eh, también tiene como uno de sus orígenes en la revolución, él lo llama la revolución hippie, algo así, ¿no? Sí, Cuando la contracultura. exactamente, cuando empezaron a manifestarse, o al menos buscaban estos jóvenes, como como nuevas maneras de aprender. Él dice algo así, ¿no? Y ahí donde incluían la música, la guitarra, y empezaron a desafiar el paradigma de la forma que había de aprender en esa época. Y creo que el coaching, al menos a mí me hace mucho sentido lo que decís, porque él decía algo de eso, ¿no? Es como que empieza la revolución en las formas de aprendizaje y se empiezan a incluir como otra sabiduría y otras formas. Totalmente. Además que fue, imagínate que, y súper interesante que cuentes eso, ¿no? También para los que nos están escuchando, Julio Laya es uno de los pilares del coaching ontológico, Mm. un tipazo, no lo conozco, pero lo he leído mucho, lo mismo que Echeverría. Son gente muy interesante que han aportado y están aportando mucho. Pero bueno, De mucha sabiduría. lo que estábamos hablando, ¿no? Que los 60 fue la contracultura, o sea, para los que son jóvenes, que todos están más jóvenes los que están acá, hasta ese momento la gente se vestía toda igual, todos se cortaban el pelo a la media americana, era todo un estereotipo así brutal. Y ahí fue donde hubo un cambio grandísimo con los hippies, porque fue donde se empezaron a plantear, como decía Damián, a romper paradigmas, no sé, al hijo del dueño de un banco, decir, no, yo no quiero estar en la junta directiva, yo quiero vivir en una cabaña en el campo, conectarme con la tierra, etcétera, etcétera. Entonces eso fue los Beatles, ¿no? Bob Dylan, ¿no? Estaba viendo que Netflix tiene una cantidad de documentales impresionantes, ¿no? Te estaba viendo la carrera de Bob Dylan, ¿no? Un tipo que empezaron a usar la música para decir cosas, abrir la cabeza de las personas, lo que planteaba Olaya, una nueva forma de aprender, ¿no? Como Mm. deberíamos haber aprendido siempre, al ritmo de cada persona, no al ritmo de un programa. Esa es una cosa para ir poniendo cositas de coaching. Eso es algo que a mí me encanta compartir con la gente, es decir, en la educación tradicional, el alumno se somete al programa. En Mm. el coaching, el programa se somete al alumno, porque estamos ahí por supuesto que hay algunas cosas básicas que hay que compartir, pero seguimos al ritmo de aprendizaje de las personas, que eso es fantástico, ¿no? Es la mejor manera de aprender. Entonces, bueno, venía por ahí, venía por ahí, encontré un camino espiritual, ¿no? Porque eso era todo lo que estaba pasando, ¿no? Y también fue la primera vez que la juventud mundial empezó a mirar al Medio Oriente, al Oriente. Ahí aparecieron los gurús, el gurú Maharaj, Hare Krishna, empezamos a hacer meditación, los argentinos empezamos a ser vegetarianos, algunos duramos un poco, pero sí, yo comía verdurita, ¿viste? Mi mamá me la preparaba. Pero bueno, ahí fue todo un cambio, ¿no? Fue un fenómeno impresionante, impresionante. Entonces, eh, también había como un despertar espiritual, o sea, la gente ya no quería conformarse con la iglesia tradicional y todo ese formalismo, la gente joven empezó a buscar otras alternativas. Ahí nació todo, ¿no? Cuando Steve Jobs, uno de los genios que todos reconocemos, cuando le preguntaron si él se identificaba más con los hippies o con los nerds,
Él dijo que se identificaba más con los hippies, ¿no? Y Mm. en toda su primer propuesta había todo ese arte venía del pop, ¿no? Todo ese arte que tiene Mac. Entonces, bueno, una época muy, muy interesante y muy enriquecedora. Por el otro lado, también, como contaba, las drogas entraron muy fuerte, porque primero estaban los alucinógenos, que estábamos descubriendo un montón de cosas nuevas, pero después nos pasamos a revoluciones mucho, como fue mi caso personal, y terminamos mal durante un tiempo, y la parte espiritual me rescató. Empecé a poco a introducirme en el mundo del desarrollo personal. O sea que antes del coaching, que te llegue como las primeras herramientas del coaching, estuviste en el mundo del desarrollo personal. Sí, 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 sí. Y ahí fue donde descubrimos, junto con mi esposa, todo el tema de la musicoterapia, ¿no? Porque fue algo totalmente intuitivo. De pronto nos empezamos a dar cuenta cuando tocábamos en shows pequeños, porque a veces cuando tenés shows tan grandes no te conectás. Estás conectado con una masa de gente, pero cuando estás en un lugar pequeño te conectás más con los individuos. Entonces nos empezamos a dar cuenta que la música tenía un impacto que cambiaba a la gente de estados de ánimo. Veíamos entrar a personas de una manera, tristes o deprimidos o como indiferentes. Y veíamos, nos concentrábamos en diferentes personas y veíamos el impacto que tenía. Y después descubrimos algo que era la musicoterapia, que eso arrancó como en los 40, más o menos, cuando no se podían comunicar verbalmente con gente que había venido con crisis de Vietnam, de lugares así, de la guerra. Y no se podían comunicar verbalmente, entonces empezaron a desarrollar la música como forma de conectar. Entonces nos fuimos introduciendo en todo eso. Creamos un programa que lo utilizamos muchísimo en Colombia, pero siempre en esa búsqueda, ¿no? Como decir, ¿habrá algo más, algo más? ¿Cómo lo podemos hacer mejor, todo? Y ahí fue cuando me acerqué en Estados Unidos en un viaje. Empecé a estudiar, primero empecé a estudiar un poco la filosofía del éxito. Y todo eso, tú sabes, cuando estás en la búsqueda, Mm. O te te llena. llega. Entonces ahí fue cuando encontré el coaching y desde el ¿Encontraste el primer coaching o el taller. coaching? ¿Encontraste el coaching o el coaching te encontró a vos? Mira, yo siempre digo que no sé si el coaching fue creado para mí o yo fui creado para el coaching. No sé, no sé. Pero sí, sí, desde el primer taller, el primer taller que fui, dije, ¿a dónde estuve todo este tiempo? Que no conocía que existía eso. Entonces, no, de ahí empezó un camino impresionante, ¿no? De aprendizaje. O sea que Y de práctica, ¿no? tu primer acercamiento entonces fue en Estados Unidos, por lo que Sí, sí. escucho. Mira, ¿Y, todas las y cosas fue coaching ontológico de una o fue otro tipo No, de... no, 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 coaching green. No, do it, Tony ¿Cómo, Robbins. cómo definía el coaching gringo? Do it. A ver, no quiero decir una cosa que no es, pero más del deporte, Ajá. ¿no? Coaching originalmente con Timothy Galway, con Whitmore, vienen más del deporte, ¿no? Porque ellos lo sacaron de ahí, o sea, ni siquiera lo pensaron como Con el coaching. juego, con el juego interior del tenis, algo así, ¿no? En Sí, unos sí, libros. sí. Pero él cuando empezó eso, él no estaba pensando que iba a ser coach ni nada, él era un coach, ¿no? Porque él era el que manejaba toda la parte, era el director del tenis de Harvard. Pero él empezó, fue el primero que habló de la parte emocional y espiritual y la mente en el deporte, fue el primero, O sea que nadie ese, le creería. o sea que ese personaje que están en todas las bibliografías y hablan de los precursores del coaching y todas esas cosas, no tenía ese dato. Genial. A mí me gusta esto de conversar porque nosotros hablamos mucho de esto, que en la conversación generamos aprendizaje y aumenta nuestra visión y nuestro observador y nuestra mirada. O sea que este tipo, en realidad, ¿qué era? ¿Profesor de tenis en la universidad esta famosa? Sí, en Harvard. Él era psicólogo, pero era el director del equipo de tenis de Harvard. Es muy interesante, ¿no? Yo me los he leído a todos porque, mira, yo me baso en una frase de Carlos Santana, el guitarrista, que dijo, cuando quiero tomar sopa voy donde el inventaron.
A mí me gusta llegar, ¿me entendés? Porque hay mucha copia, hay mucha fotocopia barata por ahí. Pero fue muy interesante porque mira, como cosas que nos pasan a nosotros, ¿no? Él jugaba al tenis primero, antes de ser el director, jugaba al tenis, ¿no? Entonces, si él estaba número como 200 y pico en el ranking, ¿no? Que para uno que lo mira de afuera dice, viste, porque siempre queremos ser top 10 o top 5, pero ¿sabes lo que es estar dentro de los 100 mejores? Mm. No tenemos una idea. Entonces él decía, ¿por qué si yo soy igual a todo no puedo estar ahí? ¿Por qué no puedo estar dentro de los 100? Entonces empezó, tú sabes que yo también me he dado cuenta que la obsesividad no enfermiza es buena porque es lo que te lleva Es la luz y la sombra que hablamos nosotros en el coaching. totalmente, ¿me entiendes? Entonces él se puso a mirar eso y empezó a descubrir que a la gente que entrenaba, que cuando les querías enseñar era peor. Mm. Entonces por eso él planteó que lo que tenemos que hacer es ayudarles a aprender, no enseñarle nada a nadie. Por eso los coaches nos damos consejos. Por ahí puede salir alguno, puede haber algún momento, pero nuestro fundamento no es el consejo, sino la pregunta. Entonces así fue como Timothy Galway arrancó. Escribió el libro, pero los deportistas no le daban bola porque todos los directores técnicos de esos días, eso fue en el 72, en el 70, o sea, no se hablaba de eso, ¿te imaginas? Con el machismo deportivo y todo, hablar de los sentimientos, las emociones. El libro no pegó para nada en el mundo deportivo cuando lo sacó, pero el amigo de él, ay, Whitmore, John Whitmore, le dijo, no, esto lo tenemos que llevar a las empresas. Ah. Y llevaron el coaching a las empresas y a las empresas, ¿sabes cómo lo agarraron? Pero ahí ya llevaban con la palabra coaching desde esos inicios, empezaron a instalar esa palabra en las No, empresas. mira, ahí hay mucha, viste, ahí hay una cosa, porque Tony Robbins dice que él fue el primero que lo usó. O sea, la palabra coaching está desde que los ingleses empezaron a jugar al fútbol. Mm. Después los segundos fuimos nosotros, pero ya no nos llamaba coach, nos llamamos directores técnicos. Sí, o sea que a mí me parece que hay varios, tú sabes cómo es con muchas cosas, que a veces por ahí el ego aparece un poquito por aquí y por allá, y algunos se quieren adjudicar, o sea, siempre estamos buscando al padre de la psicología, Mm. William James, el padre de la inteligencia emocional, Goldman, el otro, o sea, pero detrás hay un montón que ya venían haciendo cosas. Sí, es como que fueron sumando, también pienso como vos, o sea, hay ciertas cosas que van pasando, ideas que van apareciendo, influenciadores, o sea, gente que va influenciando, mirada más mirada, hasta que llega uno y hasta a veces que el que llega hasta, a veces tiene como el coraje de apropiarse, ¿no? Como decías vos de Tony Robbins, decía, me apropio de algo cuando en realidad es algo que ya venían haciendo hace mucho Sí, tiempo sí, sí, y sí, le sí. ponen un nombre. Sí, sí, totalmente. No, es que siempre hay detrás mucha gente, ¿no? Lo que pasa es que hay uno que por ahí lo saca a la luz, o lo hace conocido, Tal o cual. tiene, viste, es un golpe de suerte y aparece él en el programa que lo entrevistan, pero siempre detrás, especialmente de cosas verdaderas, ¿no? Hay mucho, es como la psicología. Olvídate, muchísimo, ¿viste? Hablamos de Maslow, de la pirámide de Maslow, pero muy pocos conocen a Carl Roger, que es otro capo, pero capo, 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 ¿viste? O sea, que espero que en otro programa puedo presentar una cita de él porque es alucinante, o sea. Y Ahora con lo que cosas vos que traes, Agustín, con lo que vos traes esto de, porque venimos hablando un poquito de cómo nace quizás esto, o vos, cómo te empezás a meter en el mundo del coaching ontológico y la historia que hay detrás de la historia, porque en realidad el ir a Estados Unidos, estar en otras, el coaching gringo, que decís vos, el coaching gringo, y ahí viene algo que en un texto leí en mi formación como coach, leí esto en la época que estaban juntos, Julio Lage y Rafael Echeverría, viste que se llamaban, tenían un solo nombre y después, bueno, cada uno tomó su camino.
Sí, Ellos hablaban de ciertas corrientes de aprendizajes en Estados Unidos, ¿no? Y ahí nace toda lo que decís vos, por ejemplo, la metodología, que capaz que vos tenés un poquito más ahí de datos, cuando nace toda la corriente, por ejemplo, de estos tipos de entrenamientos que le llaman el coaching coercitivo, que hay total. que hay mucha influencia hoy en Latinoamérica y creo para mí personalmente es uno de los grandes principios de la confusión que hay en relación al coaching, ¿no? Cuando se mezcla todo, cuando no se mira, como diríamos nosotros en una clase de coaching, con distinciones. Por eso me parece que es muy importante esto que estás trayendo, porque es como la historia a veces te puede iluminar, decir, pará, esto que me dijeron que... Porque también hay muchos mitos alrededor de la historia. Entonces, Olaya y Echevarría decían en un texto que para ellos no fue suficiente la forma en que ellos crearon como los principios, los fundamentos del coaching, que había mucho más de lenguaje. Es como que venían trayendo algo distinto, pero más, es como que había más de lo tradicional todavía. Y ahí empiezan a meter más el mundo emocional y corporal y terminan como de llamarlo coaching ontológico. Eso eh, es algo que lo leí y con lo que vos venís contando me hace, digo, como pensar. Digo, porque el Es que coaching ontológico en realidad tiene como un inicio que no era ontológico, me parece a no, mí. no, 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 para nada, para nada. Ellos hicieron ese aporte y también a mí me gustó mucho Laya hablando de Flores, porque Flores venía más de la otra Claro. escuela, más de la confrontativa, todo Flore que eso. era filósofo, que era Flore. Hoy estaba dando clase y me olvidé de Flore. ¿Qué era Flore? Filósofo, sociólogo, político, ¿no? Era político No, chileno. no, un tipo, mira, es un tipo muy interesante, o sea, es un capo. Sobre innovación es impresionante, pero él viene de una escuela más de ese tipo, de la que inició. O sea, hubo tres grupos que crecieron, ¿no? Insight, Landmark y Lightspring. Mm. Esos fueron los que empezaron, Cuando ¿no? En hablas cuando California. hablas del Livesprint, ¿hablas de los métodos de coaching este que después lo denominaron coercitivo? Sí, sí. O sea, cuando nacieron eso, o sea, Estados Unidos tiene una particularidad. No es que todo es perfecto, ¿no? Porque o Mm. sea, hay seres humanos, hay problemas en todos lados. Lo que tiene de interesante es que hubo mentes muy brillantes, ¿no? Tipos que se lanzaron vos fíjate que marketing, o sea, los campos están acá. Hay buenos en todos lados. Mm. No, no pueden negar lo que son lo que son. Hay malos también, pero los que son buenos son muy buenos. Entonces, cuando justamente volviendo a los 60 y a los hippies, se despertó toda una movida muy grande a la búsqueda de nuevas alternativas. Dentro de eso, se empezó con toda la parte de desarrollo personal, ¿no? Entonces, Lightspring, Insight y Landmark, tres escuelas que se iniciaron y que eran mucho eso de confrontar a la persona, de darle palo, viste, para bajarle el ego, todo. Ahora, para apuntar un poquito a lo que dijiste de Echeverría y de Olaya, una de las cosas que a mí me llamó la atención y me atrajo mucho al coaching ontológico es que el coaching no es invasivo y todas estas otras movidas eran muy invasivas. O sea, se metían mucho, o Pero ¿cuál es la sea, diferencia entre el Livesprint y el Insight, dijiste? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? no, tienen similitudes. Se abrieron porque es como todo, viste que, digamos, el fundador o el que lo inició, New Age, viene mucho de ahí también, ¿no? El tú puedes, ¿no? Pero como dice Echeverría, mira, perdiste un ser querido y con el tú puedes, te fregaste. O sea, el tú puedes es para un partido de fútbol, Mm. viste, para un Para otro, partido de fútbol. para O otro sea, contexto. ¿cómo? Para otro contexto, el tú puedes. Totalmente, totalmente, pero hay cosas que ocurren en nuestra vida muy profundas que pasan por otro lado. Entonces, ahí hubo una diferencia, ¿no? O sea, también hubo mucha gente que salió muy afectada. O sea, Mm. porque había personas que por ahí estaban en un proceso emocional, psicológico fuerte
y esa confrontación brutal los dejó mal. O sea, yo conozco gente. O sea, de lo que estoy hablando, mirá, hablo de lo que sé, de lo que no sé, no hablo. O simplemente digo no sé. Che, Pero esto conozco porque he de toda estado. esa historia que te metiste ahí en el coaching gringo y todas esas cosas, ¿y en qué momento te diste cuenta que empezaste a ir, eh, ya hablando un poquito de toda la historia que venimos hablando, empezaste a meterte y vos dijiste, este no es tanto el coaching gringo, sino que me estoy metiendo más para el coaching ontológico"? ¿Cómo te diste cuenta No, que bueno, pasaste de un lugar a otro? no, ¿O no, pasó? en la formación, porque, digamos, cuando empecé a darme cuenta que era por ahí, ¿viste? Empecé a darme cuenta que era por ahí. Como Mm, te digo, por mi carácter, no para hablar de mis virtudes, porque soy un ser humano común y corriente, pero siempre me gustó, como te digo, investigar. Entonces leía este libro, participaba en un taller y veía qué más hay, qué más hay. Y así fue encontrando a Echeverría, Olaya, y después se me dio de hacer una formación de coaching ontológico, certificarme en Argentina. Entonces la agarré de una y eso me llevó, bueno, a leer, me di cuenta por acá. O sea, te doy mi opinión, es solamente una opinión y una mirada. mm, Digamos, las tres escuelas más fuertes que hay de coaching, aunque hay muchos derivados, pero es la norteamericana, la europea y el coaching ontológico, ¿no? Que es más latinoamericano. Ok, para mí, para mí, respetando a todos, porque hay gente muy maravillosa, el ontológico es el más completo de todos, ujú. definitivamente. No es vende humo, ¿me entendés? No es que tenés que estar, Pero por qué decís que es más completo vos conociendo estas tres como corrientes? porque por lo que abarca y también me parece que tiene muchísima profundidad, eh, toca, profundiza mucho más que los otros, Mm, ¿entendés? A mí, como te digo, a mi manera de ver, yo me siento mucho más identificado con eso, con un proceso que acompaña a la persona, que la persona puede tomar su tiempo, no es, como te digo, no es tan ruidoso, vamos a hacerlo, vamos a ¿Sabes meterle. qué? ¿Sabes qué? Eso que me estás contando, nosotros aprendimos por mucho tiempo. Me pasó el fin de semana, Agustín, le dije, Agustín. ¿Sabes qué? Nosotros heredamos muchas formas de aprender y enseñar, me parece, ¿no? O sea, en los contextos donde estuvimos, las escuelas que... Y el otro día yo hice un ejercicio de la visión en el presencial de Bogotá. Y hace mucho tiempo nos han enseñado en un contexto, porque esto es otra cosa, de saber diferenciar los contextos. Ahí está entrando Javier Malaver, le damos invitación a Javier Malaver que entre un ratito. Ahí está. Entrábamos y por mucho tiempo aprendí, o me enseñaron más que aprendí, de que una visión es un punto de partida y no de llegada. Escuchá. Y el otro día, te estoy hablando después de 20 años, porque llevo 20 años escuchando eso, ¿no? Que una visión es un punto de llegada, sino un punto de partida. Y el otro día hicimos un ejercicio, dije, che, ¿y por qué no una visión, aparte de ser un punto de partida, si somos ontológicos, decía, no solamente es un punto de transitar, de pasar por un proceso y también un punto de llegada? O sea, ¿por qué solamente tenemos que decir de que la visión es un punto de partida? Y ahora, escuchando lo que vos decís, digo, ¿qué tanto nosotros, inclusive como coaches ontológicos, heredamos frases, términos de contexto que no eran ontológicos, ¿no? Porque me suena más el empresarial, más la motivación, y a veces nosotros mismos entramos en esta, pero como es ontológico, yo dije, me ha pasado hacer el ejercicio y ver personas que en el inicio, en el punto de partida, estaban en una emocionalidad, en el medio estaban en otra emocionalidad, y al llegar estaban en otra. ¿Por qué no puede ser todo? Y ahí digo, ¿qué tanto todavía nosotros, la historia muchas veces nos condiciona y tener distinciones de saber de dónde viene, también nos permite a nosotros mirarlo de un lugar distinto? No sé si me explico. Básicamente, preguntarle a la audiencia, Preguntale a la audiencia. ¿cuántos tenemos? No, ya venimos, ya llevamos más de 40 minutos.
Pero bueno, contame un poquito de lo que veníamos, esta historia, te llevaste allá, eh, y después, coach ontológico, te certificaste. ¿En Argentina llegaste a dedicar al coaching o te viniste para Colombia? ¿Cómo fue el...? No, me certifiqué. No, ya estaba en Colombia. No, y empecé a trabajar de una. O sea, empecé a trabajar porque también me di cuenta que enseguida dije, bueno, yo ya estaba haciendo cosas, no talleres, con nuestra fundación y eso. Entonces enseguida empecé a incorporar coaching y me empecé a dar cuenta, viste, los resultados. O sea, Mm, eso no te quería decir anteriormente, no solo fue yo primero, para ser honestos, empecé, dije, uy, qué bueno, me certifico en coach, ya tengo el cartelito, buenísimo, pero no sabía todo lo que me iba a pasar cuando hice la certificación. Me dio por la cabeza, ¿viste? Fue buenísimo. Pero enseguida empecé a trabajar porque ya estaba en ese mundo, o sea, ya estaba en la industria de desarrollo personal. Entonces, enseguida lo empecé a aplicar y ver resultados eh, impresionantes. En un momento volví de un viaje y un amigo mío, un empresario importante de Bogotá, estábamos hablando, yo le estaba hablando del coaching, pero no le estaba tratando de vender nada, solo contándole. Se me dice, Agustín, ¿vos querés que te contrate acá para la empresa? Le digo, no, yo te contrato. Dice, no, yo quiero que vengas y que hagas eso. Pero yo no le estaba diciendo nada, ¿no? Entonces, pero es cuando dicen que estás tan lleno de algo. Entonces enseguida lo empecé a hacer y ver los resultados, ¿no? Y después me pasó algo que me gustaría cerrar esta parte, que tuve una reunión, algo que es muy impactante, ¿no? Y yo creo que si mucha gente en Colombia lo está escuchando, es que tuve una reunión con una persona, un experto de emprendimiento europeo que había venido a trabajar un tiempo a Colombia. Y me dijo algo que me quedó sonando. Me dijo, estamos muy impresionados de ver el temor que tiene la juventud colombiana de emprender. Y viste, entonces yo dije, ahí tengo un nicho. ah. Y Y eso ahí te, fue que, eso te llevó, porque bueno, yo también te conocí, al tiempo que te conocí, te conocí, o al menos en la universidad esta, que no me acuerdo cómo es el nombre, acá el en Politécnico Gran Colombiano. el Gran Colombiano, y ahí hacías un diplomado, un taller, Sí, que un diplomado. han Un pasado mucha diplomado. gente No, por no, esa ¿cómo? universidad. Que digo que ha pasado bastante gente por ese diplomado que hacías, que se llamaba, ¿cómo? Aprender a emprender. Aprender A emprender. a emprender. Que de paso vamos a tirar la publicidad, pronto lo vamos a tener Sí, también sí. No, en... entonces, y empecé a ver, viste, cómo las personas florecían, ¿no? Y empoderarse, perder el miedo, ya empezar a tener herramientas de coaching, otros que se certificaron como coaches, que descubrieron. El programa tiene eso, ¿no? Que por un lado te ayuda a ver qué tipo de perfil tenés para el emprendimiento. Desde el primer día te da herramientas de coaching para utilizar en tu profesión, en tu vida personal. Y por el otro lado también darte cuenta si por ahí querés ser un coach y Mm. venderte, ¿no? Porque tú sabes que eso es una cosa, vos sos un hombre de ventas, que es fantástico, todos tenemos que tenerlo. Es que hoy por hoy el mundo ha cambiado tanto la dinámica, aunque hay cosas que siempre fueron necesarias, no es que siempre, pero hoy si no lo tenés, estás jodido. Mm. Hoy tenés que saber de marketing, tenés que saber de publicidad, tenés que saber vender, porque si no te quedas atrás. Y más ahora. O rodearte de los mejores, también puede ser una opción, ¿no? Es ser Sí, bueno. sí, pero tal vez para rodearte de los mejores tenés que tener bastante billete. Es como, es como dice un amigo, dice, si no sos la Coca-Cola, que tenés toda esa plata para gastar en publicidad, fíjate qué te inventás. Entonces, no, y así empecé el programa y ver los resultados, pero por las herramientas, ¿no? Ahora sí creo profundamente que lo quiero decir que la razón de por qué se creció una amistad con ustedes es porque yo estaba buscando
una escuela de coaching, cuando nos conocimos, yo estaba buscando una escuela de coaching que yo pudiera recomendar personas que se querían certificar. Mm, Y había visto que muchas, hay buenas, hay de todo, pero que no había esa, por lo menos las que yo encontré, atenti, ¿no? Porque no quiero hablar de todos, que no había esa continuidad después de la certificación de sentir que perteneces a algo. mm. Porque también me di cuenta en el Politécnico Gran Colombiano que la gente cuando estudia algo, cuando es importante para la persona de alguna manera quiere seguir ligada. Tú sabes que todos los seres humanos tenemos ese sentido de pertenencia dentro nuestro, es innato. Por eso Desde que dice que somos... Facebook o las redes sociales son tan adictivas, ¿no? Porque queremos estar conectados. Sí, sí, así es. Entonces por eso fue que ahí que nos conocimos y empezó todo este camino. Pero entonces no, chéverísimo, ¿no? Que podamos tener este podcast y compartir muchas cosas y que la gente se vaya acercando y pueda hacer preguntas, lo que hablamos el otro día, traer también psicólogos para que nos cuenten su No, cuento, vamos a tener de psiquiatra, todo. de todo. Vamos a tener de todo. Vamos a tener de todo en estos espacios porque va a ser un espacio donde podamos conversar como esto. Conocer la historia, conocer el punto de vista de cada uno y también conocer otros roles, otras profesiones em, y cada día poder acercarnos, ¿no? Que hay un solo propósito que es acompañar al ser humano y cada uno en su rol, en su profesión, creo que lo puede hacer. Así que bueno, ¿cómo te vas a despedir? ¿Tener alguna Con la canción? mano, Con la- con la mano, dice. como se despiden los niños, ¿viste? Cuando Coa pasan, dice, bueno, acá cuando vas a agradecimos a toda la pescar. gente que nos estuvo acompañando. Dice Coa, Corea hace sentido de pertenencia. Cuando estoy triste busco música que me activa para salir de esas emociones. Entras en estados emocionales, dice, y de ellos, bueno, la música hace magia, dice acá. Te voy contando algunos comentarios, Agustín. Lady bueno, dice, me encantó. La música mueve emociones. Bueno, hay varios comentarios por ahí dando Bueno, vueltas. Bueno, terminamos con esta canción que se llama El Niño dale, Interior. genial. Entonces, a todos los oyentes y a los que nos ven también, hasta el próximo martes, ¿eh? Así que le Un agradezco a placer todos. estar, qué chévere que es algo que conversamos, ha nacido una conversación. Y para todos, ¿no? Que el niño interior, conectar con la esencia de quienes realmente somos, no del kit de video que nos compramos después. Por eso algunos hablamos, che, ¿qué pasará que algo no me funciona? Y te compraste el kit equivocado. Pero hay tiempo para Para eh, todo. Bueno, organizarnos. dale, Agustín. Nos vamos con la música. Hasta el próximo martes. Gracias. Gracias por estar y gracias a todos. Contra con ese niño que fui, que hoy siento que aún está en mí. Quiero volver a soñar, volverme a enamorar y apasionarme con una puesta de sol. Dime a dónde se fue esa frescura total de descubrir aquel primer amor, los compañeros de clase, el barrio donde crecí y la primera mentira que oí. Digo que aún está en mí, percibo que aún está en ti ese niño y quiere volver a salir. Digo que aún está en mí, percibo que aún está en ti ese niño y quiere volver a salir.
Ahora te quiero contar que ese niño genial que casi hoy no puedes recordar, aún se encuentra en ti, quiere volver a salir y preguntarte hacia dónde vas. Te invito a recapturar toda esa imaginación de ver castillos en una pared, dar abrazos sin pensar, sonreír sin especular, iluminar la vida de los demás. Digo que aún está en mí, percibo que aún está en ti ese niño y quiere volver a salir. Digo que aún está en mí, percibo que aún está en ti ese niño y quiere volver a salir. Gracias, Agustín. El próximo programa empezamos hablando de la canción. Un abrazo para todos. Nos vemos el próximo martes. Chao, my friend. Un saludo a todos. Chao, chao. Un abrazo.